Bien, retomamos entonces la clase en esta sección 3 de la misma. En esta sección vamos a estar resolviendo el ejemplo 9.52, que dice así: se oxida metano con aire para producir formaldehído en un reactor continuo. La combustión del metano para formar dióxido de carbono es una reacción que compite con la anterior. Entonces tenemos eh, la reacción directa y deseable y la reacción secundaria. El siguiente es el diagrama de flujo del proceso para una base supuesta de 100 moles de alimentación de metano al reactor. Y nos pide calcular entonces la transferencia de calor. Fíjense que ya conocemos las cantidades de los componentes de todas las corrientes, entonces pasaríamos directamente ya a resolver el balance de energía, ¿sí? Como, fíjense que como tenemos dos reacciones, ¿sí? Nos conviene utilizar el método del calor de formación, ¿sí? Entonces vamos a establecer las referencias primero. Habíamos dicho que para el método del calor de formación, las referencias serían los elementos constituyentes de los reactivos y de los productos en el estado de agregación en el que habitualmente se encuentran en la naturaleza a 25 grados Celsius y una atmósfera. ¿Cuáles serían esos elementos? Fíjense, el metano tiene carbono e hidrógeno. El carbono se encuentra en la naturaleza a 25 y una atmósfera en el estado sólido. El hidrógeno en la naturaleza a esas condiciones de temperatura y presión se encuentra como hidrógeno molecular y en el estado gaseoso, al igual que el oxígeno. ¿Sí? Fíjense que otro elemento constituyente ya no hay. Todos están formados en base a carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Entonces, estos serían las especies, para las especies reactivas a 25 grados Celsius y una atmósfera. Ahora, tenemos una especie no reactiva, que es el nitrógeno. Habíamos dicho que para las especies no reactivas elijamos el estado de referencia que más nos convenía. Fíjense que el nitrógeno es un gas que vamos a encontrar en la tabla B8 del libro. Por tanto, nos conviene tomar como estado de referencia el que toma esa tabla para que podamos leer en forma directa después las entalpías del nitrógeno. Si ustedes se fijan, esta es la tabla B8. Los estados de referencia son estado gaseoso, una atmósfera y 25 grados Celsius. Entonces, eso es lo que vamos a tomar para el nitrógeno. Vamos a tomar entonces nitrógeno gaseoso a una atmósfera y 25 grados Celsius. ¿Está? Bien, una vez que establecemos las referencias, armamos la tabla. Sustancias, números de moles de entrada, que en este caso estamos trabajando sobre base de moles nada más. Entalpías específicas de entrada, ¿sí? En kilojoule por mol, que son las unidades que nos dan la tabla B8. Entalpías, moles de salida, esto no es en velocidad, ¿sí? Es solamente moles. Moles de salida, que está entonces en moles, y finalmente entalpía específica de salida, que está en kilojoule por mol. Bien. Ahí. Bien. Entonces empecemos a llenar ya la tabla. Sustancias. Las sustancias que tenemos son, voy a alejar un poquito para ver. Fíjense entonces, las sustancias son el metano, el oxígeno, ¿verdad? El nitrógeno, que son que entra con el oxígeno en el aire, el formaldehído, que es HCHO,
el dióxido de carbono, que es el otro producto, y el vapor de agua. ¿Sí? Bien. Perfecto. Ya tenemos entonces todas las sustancias. Bien. Cantidades de entrada. A ver, ¿qué entra al proceso? Metano, oxígeno y nitrógeno. De metano entra 100 moles, de oxígeno entra también 100 moles y de nitrógeno 376 moles. No entra formaldehído, no entra dióxido y no entra agua. ¿Está? Perfecto. Bien, fíjense que vamos a tener que determinar la entalpía específica del metano, ¿sí? Vamos a tener que, a ver, el oxígeno entra a 100, ¿sí? Por más que establecimos oxígeno molecular como referencia, la referencia es a 25, entonces para el oxígeno que ingresa también vamos a tener que determinar su entalpía específica. El nitrógeno también entra a 100, entonces también vamos a tener que determinar su entalpía específica, ¿está? Estos no entran, ¿está? Bien, salida de metano sale 60, de formaldehído sale 30, perdón, estoy en oxígeno acá, de oxígeno sale 50, de nitrógeno sale 376, de formaldehído sale 30, de CO2 sale 10 y de agua sale 50. Todo en moles, ¿sí? Perfecto. En cuanto a las entalpías de salida, fíjense que vamos a tener que calcular la entalpía de salida del metano. Vamos a llamarle H4. Al oxígeno sale a 150, entonces como nuestra referencia era 25, también vamos a tener que calcular su entalpía específica, que vamos a llamarle H5. Lo mismo también para el nitrógeno, ¿verdad? Vamos a llamarle H6. Después el formaldehído también vamos a tener que determinar, vamos a llamarle H7. Al CO2 la vamos a llamar H8. Y al agua, a la entalpía específica del agua le vamos a llamar H9. ¿Sí? Bien, ya tenemos armada entonces nuestra tabla. Ahora vamos a ir determinando de a uno cada uno de las entalpías específicas. Primero vamos a hacer la determinación de H1, ¿sí? Bien, ¿qué es la entalpía específica del metano? Fíjense que el metano está formado por carbono y por hidrógeno. Entonces, los estados de referencia son carbono en estado sólido más hidrógeno en estado gaseoso. Ambos reaccionan para dar lugar al metano gaseoso a 25 grados Celsius. ¿Sí? Acá voy a ponerle un 2 para igualar la reacción. El cambio de entalpía correspondiente a esta primera etapa sería el calor estándar de formación del metano. Como el metano entra luego al proceso a 25 grados Celsius, ¿sí? Entonces H1 sería simplemente igual a el calor estándar de formación del metano, ¿sí? Que tenemos que determinarlo, ¿sí?
¿De dónde obtenemos los calores estándares de formación de las distintas sustancias? Vamos a ir al anexo del libro, a la tabla B1, y de ahí vamos a sacar los calores estándares de formación de nuestros distintos compuestos de este problema. Vamos a sacar lo correspondiente al metano y de paso sacamos ya también el de todas las sustancias para tenerlas a mano. Bien, vamos a sacar los datos entonces de entalpía de calor estándar de formación de la tabla B1 del Felder. Fíjense que esta columna que está resaltada es la que corresponde a los calores estándares de formación de los distintos compuestos, o sea, 25 grados Celsius y una atmósfera. Tenemos que sacar el calor estándar de formación del agua a vapor, ¿verdad? Fíjense que el agua tenemos dos calores estándares de formación, ¿sí? En el problema trabajamos con agua a vapor, entonces este es el que dice gas, es el que tenemos que utilizar, ¿está? El otro calor estándar de formación que necesitamos era el dióxido de carbono, ¿sí? Dióxido de carbono tenemos dos estados nuevamente, o sea, dos calores de formación tenemos para el estado líquido y para el estado gaseoso. Nosotros estamos trabajando con dióxido de carbono gaseoso, entonces es este el que vamos a utilizar, ¿está? Muy bien. Luego, otro calor de formación que necesitamos es el que corresponde al formaldehído, que hay uno solo, ¿sí? Que es este, ¿está? Perfecto. Y por último, el siguiente es el que corresponde al oxígeno, que fíjense, oxígeno, justamente su calor estándar de formación es 0 porque el estado de referencia para obtener los calores estándar de formación justamente son las formas elementales. Entonces, justamente la forma elemental para el oxígeno es el oxígeno molecular, por tanto su calor estándar de formación es 0. ¿Está? Entonces, transcribamos esos calores estándares de formación a nuestro pizarrón. Bien, ya tenemos aquí entonces todos los calores estándares de formación que estuvimos viendo en la tabla. Entonces, para el metano dijimos que es menos 74,85. Entonces, menos 74,85 kilojoule por mol sería la H1. Ya sería nuestra primera entalpía determinada. Entonces, ¿sí? Menos 74,85. ¿Está? Bien, determinaremos ahora H2. Entonces, determinación de H2, ¿sí? Bien, estamos hablando del oxígeno, ¿verdad? Sabemos que el calor estándar de formación para el oxígeno es 0 porque justamente el estado de referencia para los calores estándares de formación es el oxígeno molecular a 25 grados Celsius, ¿sí? Entonces, directamente ya tomaríamos el oxígeno molecular a 25 y a ver, el oxígeno ingresa a 100 grados Celsius, entonces directamente llevaríamos oxígeno molecular gaseoso a 25 a oxígeno gaseoso a 100 grados Celsius, ¿sí? El cambio de entalpía correspondiente a este paso sería H2. ¿Cómo obtenemos el cambio de entalpía correspondiente a este cambio? Bueno, en la tabla B8, ¿sí? Tenemos oxígeno
el estado de referencia justamente es a 25, entonces directamente ya lo podemos leer de la tabla a H2. Sería a 100 grados Celsius el oxígeno, que es 2,24 kJ por mol, ¿sí? Entonces, vayamos otra vez aquí. H2 entonces es 2,24 kJ por mol. Segunda entalpía determinada. ¿Está? Vamos a completar ya en la tabla. Entonces es 2,24 kJ por mol. ¿Está? Bien, ahora determinaremos H3. H3 corresponde al nitrógeno. Y el nitrógeno es justamente una especie no reactiva. Entonces, cuyo estado de referencia dijimos que iba a ser nitrógeno gaseoso a 25 y una atmósfera. Entonces, determinación de H3, ¿sí? Llevaríamos el nitrógeno gaseoso a 25, que es nuestro estado de referencia, a nitrógeno gaseoso a 100 grados Celsius, que es la temperatura a la cual entra el nitrógeno. H3 sabemos que va a ser entonces directamente igual a delta H3. Y en el caso del nitrógeno también lo tenemos en la tabla B8, ¿sí? Entonces lo podemos leer directamente de la tabla B8. A 100 grados es 2,19 kilojoule por mol, ¿sí? Entonces ya tenemos también H3 de esa forma. 2,19 kilojoule por mol, que es la tercera entalpía que calculamos, ¿está? Entonces 2,19 ya es el nitrógeno. Fíjense que ahí ya completamos las de entrada, ¿sí? Ahora iremos a ver los cálculos de las entalpías de salida, ¿está? Determinaremos primero H4, que corresponde a la salida del metano, ¿sí? Para determinar H4, entonces pongamos aquí determinación de H4. El metano, los estados de referencia para el metano eran carbono sólido más 2 de hidrógeno molecular gaseoso para dar metano gaseoso, ¿sí? A 25 grados Celsius. Ese es el primer paso, formar el metano a 25. El metano sale del proceso a 150. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Formamos primero el metano a 25 y luego lo tenemos que pasar al estado de salida del proceso, que es a 150 grados Celsius, ¿sí? A este cambio de entalpía lo voy a llamar delta H. ¿Está? Perfecto. La entalpía, el calor estándar de formación del metano, nosotros tenemos, que habíamos dicho que era menos 74,85. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es calcular el cambio de entalpía A. Fíjense que ese cambio de entalpía corresponde a un proceso que involucra un cambio de temperatura a presión constante. Entonces lo determinaríamos integrando de 25 a 150 grados Celsius el Cp del metano gaseoso por dt. Lo que tenemos que buscar entonces es el Cp del metano. ¿Está? Vamos para ello a la tabla B2, ¿sí? En la tabla B2 vamos a encontrar el metano, ¿sí? Y tenemos dos funciones, de hecho, para el metano, ¿sí? Las dos son para gaseoso, las dos adoptan la forma 1. Una de ellas está para temperaturas en grados Celsius y la otra en Kelvin. Nosotros estamos teniendo los datos en Celsius, entonces vamos a usar esta función,
¿sí? La que corresponde justamente a las temperaturas en grados Celsius, ¿sí? Entonces copiemos los coeficientes para el CP, ¿sí? Entonces, a ver, el CP del metano sería entonces 34,31 por 10 a la menos 3 más 5,469 por 10 a la menos 5t más 0,3661 por 10 a la menos 8t cuadrado menos 11 por 10 a la menos 12 t al cubo, ¿sí? Entonces, esta función es la que tenemos que integrar entre 25 y 150. Calculando entonces delta HA da 4,89 kJ por mol. Sumando entonces los cambios de entalpía de las dos etapas, tendríamos el cambio de entalpía total de esa trayectoria hipotética que sabemos que es igual a H4, ¿sí? Que va a ser entonces igual al calor estándar de formación más delta HA. H4, entonces si sumamos los dos cambios de entalpía, da menos 69,96 kJ por mol. Y esa sería entonces la siguiente entalpía calculada, que es H4, menos 69,96. Está. Bien, la siguiente entalpía sería H5, ¿sí? H5 sería la salida del oxígeno, o sea, la entalpía del oxígeno a 150, ¿sí? Entonces, procederíamos de la misma manera que hicimos para H2, ¿verdad? Determinación entonces de H5, en donde el oxígeno gaseoso a 25 pasaría ahora a 150 grados Celsius. Oxígeno gaseoso a 150 grados Celsius, que es la temperatura a la cual salen todos los productos. ¿Está? Entonces, directamente, otra vez, este cambio de entalpía lo vamos a poder leer de la tabla B8, ¿sí? Dado que el estado de referencia de esa tabla justamente es oxígeno a 25. Para la tabla B8, fíjense que para 150 vamos a tener que interpolar entre 100 y 200 entre estos dos valores para el oxígeno, ¿sí? Interpolando esa delta H5 da 3,775 kJ por mol, que sabemos que es igual a H5, ¿sí? Ya tenemos ahí H5, entonces 3,775. Bien. La siguiente entalpía va a ser H6, que sería el nitrógeno a 150, ¿verdad? El nitrógeno vamos a proceder de forma similar a como hicimos para H3, ¿verdad? Pero en este caso, entonces, el nitrógeno gaseoso a 25, que era el estado de referencia, pasa a nitrógeno gaseoso a 150, ¿sí? El cambio de entalpía de esto sería H6. Nuevamente, H6 lo leeremos en la tabla B8, ¿verdad? Y también tendríamos que interpolar entre 100 y 200, ¿sí? El cambio de entalpía 6, que es igual a la entalpía 6, para el nitrógeno es 3,66 si interpola. Ahí.
3,66 kilojoule por mol, ¿sí? Ya tenemos la entalpía 6. ¿Está? Entonces es 3,66 H6. Perfecto. Ahora determinaríamos H7. H7 corresponde al formaldehído, ¿sí? Voy a poner entonces, aquí abajo vamos a hacer la determinación de H7. Determinación de H7. El formaldehído, fíjense que el formaldehído entonces se formaría a partir del carbono sólido, del hidrógeno gaseoso y del oxígeno gaseoso. Se formaría entonces el formaldehído a 25 grados Celsius. Esa sería nuestra primera etapa, ¿verdad? Este sería el calor estándar de formación del formaldehído, sería el cambio de entalpía correspondiente a esta primera etapa. Una vez que se forma el formaldehído, lo tenemos que llevar a las condiciones de salida. Todos los compuestos salían de este proceso a 150. Sabemos que justamente la entalpía que estamos determinando es la de salida al formaldehído. Entonces, llevaríamos el formaldehído de 25 a 150 grados Celsius, ¿sí? El formaldehído estaba en estado, para completar bien nomás, en estado gaseoso, ¿sí? O sea, es aquí sería formaldehído gaseoso. ¿Está? Bien. Ya tenemos el calor estándar de formación del formaldehído que habíamos leído, ¿verdad? Del libro, que es menos 115,90. ¿Sí? Eso ya tenemos, menos 115,90 kilojoule por mol. A este cambio de entalpía correspondiente al calentamiento le vamos a llamar delta HB. Y fíjense que esa delta HB corresponde a un cambio de temperatura para un gas. Entonces sería integral entre el 25 y 150 del Cp del formaldehído. ¿Qué es lo que vamos a necesitar sacar? El Cp del formaldehído, que sacaremos entonces también del libro. Para el Cp del formaldehído, que sacaremos de esta tabla, la tabla B2, ¿sí? Fíjense que tenemos aquí el formaldehído gaseoso. La forma de la ecuación va a ser la forma 1. Las temperaturas deben estar en grados Celsius y estos serían nuestros coeficientes para el formaldehído, ¿sí? Bien, entonces copiamos los coeficientes. A ver. Entonces el Cp del formaldehído es 34,28 por 10 a la menos 3 más 4,268 por 10 a la menos 5t menos 8,694. Fíjense que luego de este coeficiente tenemos un 0,000. A ver, voy a mostrarles nuevamente para que veamos. Aquí, ¿sí? Quiere decir que el término de por 10 a la menos 8 es 0 y por tanto no ponemos ese término. Está el término de
10 a la menos 8 no se pone. Entonces, a ver, el t cuadrado, que es el que acompaña a 10 a la menos 8, no se pone, ¿sí? Entonces, menos 8,694 ya es el de 10 a la menos 12 que corresponde a t al cubo, ¿está? Entonces, integraremos este CP entre 25 y 150 para delta HB. Sabemos que el cambio de entalpía total del proceso, vamos a llamarle ya directo como tiene que ser, sabemos que H7 va a ser la sumatoria de el calor estándar de formación del formaldehído y la delta HB que vamos a calcular aquí, ¿sí? Calculando ya la sumatoria, ¿sí? La entalpía 7, que sería el total, es menos 111,1 kilojoule por mol, ¿sí? Ya tenemos la entalpía completa del formaldehído. ¿Está? Menos 111,1, entonces es H7. ¿Está? Muy bien, perfecto. La siguiente sería H8. H8 corresponde al dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, también sería la salida, o sea, sale entonces a 150. Entonces, para determinar H8, que es el dióxido de carbono, entonces el carbono sólido más el oxígeno gaseoso formarían primero el dióxido de carbono gaseoso a 25. ¿Sí? Esta primera etapa, este sería el cambio de entalpía correspondiente a esta primera etapa, sería el calor latente, el calor estándar de formación del dióxido de carbono. Y luego lo pasaríamos de dióxido de carbono gaseoso a 25, pasaría a dióxido de carbono gaseoso a 150, que es la condición final de salida, ¿sí? Al cambio de entalpía de esta etapa le vamos a llamar delta HC, ¿sí? Nuevamente, como procedimos para H7, H8 yo sé que va a ser la sumatoria del calor estándar de formación del dióxido de carbono más el delta HC. El calor estándar de formación ya lo determinamos, ya lo leímos de la tabla, ¿sí? Está acá, que es menos 393,5. ¿Está? Entonces eso ya tenemos, menos 393,5 kilojoule por mol. Y esta delta HC corresponde también un cambio de temperatura. Entonces delta HC sería la integral entre 25 y 150 del Cp del dióxido de carbono por dt. Este Cp del CO2 también lo vamos a sacar de la tabla, ¿sí? A ver, vamos a la tabla. El dióxido de carbono lo tenemos aquí, ¿sí? Gas, forma 1 grados Celsius tiene que estar y estos serían nuestros coeficientes, ¿sí? Entonces el Cp del dióxido de carbono, que es el que vamos a integrar aquí, les da es 36,11 por 10 a la menos 3, 4,233 por 10 a la menos 5t, menos 2,887 por 10 a la menos 8,
T cuadrado y más 7,464 por 10 a la menos 12T algo, que es lo que integraremos entonces para hallar delta HC, ¿sí? Esta sumatoria, ¿sí? H8 da menos 388,6 kJ por mol. Eso ya es el total, la sumatoria entre el calor estándar de formación más delta H, ¿sí? Que sería entonces esta H8 sería la salida, entropía de salida del dióxido de carbono, ¿sí? Completemos en la tabla ya para tener a mano, menos 388,6. ¿Está? Perfecto. Y por último, determinaríamos para el agua. H9 corresponde a la entalpía de salida del agua. El agua vapor, ¿sí? Que sale a 150. Entonces determinaríamos la última entalpía que es H9. Determinación de H9, ¿sí? Entonces tenemos que el hidrógeno, en primer lugar gaseoso, con el oxígeno gaseoso, darían lugar al agua vapor o gaseosa a 25 grados Celsius, ¿sí? Acá hay que ponerle un 2 y acá hay que ponerle un 2, ¿sí? Este cambio de entalpía es el calor estándar de formación del agua. ¿Está? Que ya habíamos leído en la tabla en la primera parte de esta sección, ¿sí? Y luego pasaríamos a agua-vapor, ¿verdad? De 25 pasaría a 150 grados Celsius. El cambio de esta fase, esta etapa la vamos a llamar delta HD, ¿sí? El H9, entonces sería la sumatoria de las entalpías de esas dos etapas, ¿sí? Esto ya lo leímos de tabla que está aquí, que corresponde a agua, gas o vapor, que es lo mismo, menos 241,83. Entonces, delta calor de formación va a ser menos. Para el agua, 241,83 kilojoule por mol. Y el delta HD, fíjense que también es un cambio simplemente de temperatura a presión constante. Entonces sería la integral entre 25 y 150 del Cp del agua vapor por dt, ¿sí? Vayamos a la tabla para sacar el Cp del agua vapor. ¿Sí? Tenemos dos estados, líquido y vapor, o gas, lo mismo. El que necesitamos es gas, está en la forma 1, ¿sí? Se trabajará con grados Celsius y estos serían los coeficientes. ¿Está? Entonces copiamos eso para hallar el delta HD. El Cp entonces del agua debe ser agua, gas o vapor, ¿verdad? Que es 33,46 por 10 a la menos 3 más 0,6880 por 10 a la menos 5T más 0,7604 por 10 a la menos 8T cuadrado y menos
3,593 por 10 a la menos 12 de algo, ¿sí? Integrar SCP, entonces entre estos dos límites de temperatura para delta HD. Delta HD, en este caso, da 4,266 kJ por mol. Sumando estos dos para hallar H9, H9 da menos 237,6 kJ por mol, que corresponde a la entalpía de salida del agua a vapor, ¿sí? Que es la última entalpía que determinamos, menos 237,6. Menos 237,6. Bien. Súper. Entonces, fíjense que para estos dos, antes de continuar, voy a mostrarles. Fíjense que tanto para la determinación de H8 como para la determinación de H9, para calcular este delta H, el que corresponde al cambio de temperatura, lo mismo para H9, para calcular este delta H que corresponde a este cambio de temperatura, en vez de hacerlo con los CPs como hicimos, también pueden hacerlo leyendo directamente de la tabla B8. Porque en la tabla B8 también tenemos dióxido de carbono y agua. Y agua es agua vapor en esta tabla. ¿Sí? Entonces también podíamos haber hecho directamente sacando el cambio de entalpía de los segundos pasos del cálculo de H8 y de H9 directamente de esta tabla en vez de estar haciendo con las integrales, ¿sí? Les dejo de tarea para probar haciendo con la tabla B8. Yo preferí mostrarles ya con las integrales para abordar de la forma más compleja. ¿Está? Bien, ya tenemos todas las entalpías aquí. Voy a borrar esto acá para hacer acá lo que falta, para tener ya bien a mano la parte de las entalpías. Bien. Entonces, ahora simplemente resolvemos el balance de energía. Sabemos que el balance de energía quedaría como Q igual a delta H, dado que los otros términos se expresan. Como elegimos el método del calor de formación, el cambio de entalpía va a ser sumatoria para las corrientes de salida por las entalpías de salida, menos sumatoria de los flujos de las corrientes de entrada por las entalpías de entrada, ¿sí? Donde entonces, indistintamente, sea o no una especie reactiva o no reactiva, ¿verdad? La consideramos en los términos de entrada y de salida. ¿A qué me refiero? Fíjense, el nitrógeno era un inerte, ¿verdad? No reaccionaba, pero igual tenemos que considerarlo en el cálculo del delta H al nitrógeno. Consideramos su N de salida y su H de salida en esta sumatoria y su N de entrada y su H de entrada en esta sumatoria, ¿sí? Si usábamos el método del calor de reacción, igual en los términos de entrada y salida también le considerábamos a los inertes, ¿ya? Entonces aquí sería el delta H sería igual a 60 por H4 más 50 por H5 más 376 por H6 más 30 por H7
más 10 por H8 y más 50 por H9. Esa es la primera sumatoria, que es la salida. Y a esto le restamos las sumatorias de entrada, que sería 100 por H1 más 100 por H2 y más 376 por H3. Así calculamos el cambio de entalpía, entonces, total de este proceso. Entonces, calculando el cambio de entalpía, que sabemos que es igual a la transferencia de calor para este proceso, da menos 15.293 kilojoules, ¿sí? Fíjense una cosa, no hace falta ponerle los puntitos porque no son velocidades, porque no estamos hablando, las n no son flujos, en este caso son cantidades fijas, ¿sí? Entonces es simplemente Q, es simplemente delta H. Bien, esto es lo que nos pedía determinar el problema, ¿sí? El calor transferido. ¿Está? Perfecto. Entonces hasta aquí llega esta tercera sección de la clase.